martes 23, miércoles, ¿no? Miércoles 23, martes 23 de mayo del 2023, 10:04 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia de excepción de procedencia de acción deducida por la defensa del señor Castillo Terrones en el expediente 39-2022-9. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días a los señores abogados, a las partes en autos, Galinca, Mesa, Salas, fiscal suprema adjunta de la segunda Fiscalía Suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en el edificio principal del Ministerio Público, ubicado en la avenida Bancay, quinta cuadra, piso 8, oficina 836, con correo electrónico gmesa@mpfn.gov.p y casilla electrónica 106255 para efectos de notificación. Gracias, señor juez supremo. Gracias. Defensa Pública, doctora Guamán. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señorita representante del Ministerio Público y a las demás partes procesales. Me acredito como defensora pública y defensa necesaria en mérito del oficio número 0039-2022-9-5001-JSJP/CS/PJ, mediante el cual su despacho supremo efectúa requerimiento de designarse una defensa necesaria para asumir la defensa del investigado José Pedro Castillo Terrones en caso su abogado de libre elección no concurra a esta audiencia. Por consiguiente, me presento, soy abogada defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Antonieta Guamán Vara, con registro de Ecología de Abogados del Cusco, número 3138, domicilio procesal en el Girón Carabaya 831, oficina 501, casilla electrónica SINOE 57067, correo institucional maria.guamán@minjus.gov.pe, correo Gmail maritabara99@gmail.com y teléfono de contacto 992-642205. A su disposición, señor juez supremo. Gracias. Gracias, doctora. Por la Procuraduría. Muy buenos días, señor magistrado supremo, señorita representante del Ministerio Público, Defensa Técnica y demás presentes. Por parte de la Procuraduría General del Estado, el abogado Diego Antonio Paredes Gutiérrez, con registro del Colegio de Abogados de Lima 77476, domicilio procesal ubicado en calle Germán Schereiber 205, distrito de San Isidro, correo efecto de notificaciones judiciales @pfe.gov.pe y casilla electrónica 119188. Por acreditado, señor magistrado. Como abogada de consulta, señor magistrado, abogada Lidia Rosana del Río Farro, con registro del Colegio de Abogados de Lima 68134. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Por la defensa del señor Castillo Terrones. Buenos días, señor juez supremo. Mi nombre es José Luis Peña Julca, abogado de José Pedro Castillo Terrones, con casilla electrónica árbitro1240@gmail.com, celular de contacto 996-970992, casilla SINOE 9126. Estos son los datos para acreditarme en la presente excepción de procedencia de la acción, señor juez. Gracias, señor. El señor Castillo. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos los que se encuentran en esta sala. Mi nombre es José Pedro Castillo Terrones, con DNI 2742-7864. Gracias. El doctor que está a su costado. Sí, señor juez supremo, soy el abogado Juan Pablo Arias Reyes, con Colegio de Abogados de Lima 14246, casilla electrónica 9126, celular 998776491, correo Gmail ariasreyesjp@gmail.com. ¿Quién es el abogado que va a hacer los alegatos? El doctor José Luis Peña. Correcto. Okay. Encontrándose válidamente instalada la audiencia, puede dar uso de la palabra al doctor Peña para que haga sus argumentos respecto de la excepción deducida. Tiene 25 minutos, doctor. Ya.
Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señorita representante de la Fiscalía Suprema. Buenos días, representante de la Procuraduría, de la parte contraria. A todos, buenos días. En esta oportunidad, nosotros, como nuevos abogados del presidente José Pedro Castillo Terrones, hemos deducido la excepción de improcedencia de acción por cuanto creemos en lo referente al delito de rebelión, no constituye delito, ¿no? En su vertiente primera, ¿no? Porque, lógico, hay una segunda vertiente que cuando no es justificable penalmente, pero nosotros deducimos esta excepción porque creemos que el hecho no constituye delito. Veamos. Todo esto tiene como un inicio, un preludio de los hechos del 7 de diciembre del 2022, por los cuales a las 11:40 de la mañana aproximadamente el expresidente José Pedro Castillo Terrones habría realizado el llamado autogolpe de Estado, ¿no? Para lo cual expresó mediante una lectura un mensaje a la nación por el cual entre las siguientes medidas no estaba, una de ellas, la primera era disolver la disolución del Congreso, dos, la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para dictar una nueva constitución en el plazo máximo de 9 meses, la reorganización del sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. 4, el toque de queda a partir de las 22 horas de ese día hasta las 4 horas del día siguiente. Y 5, la entrega del armamento ilegal que podían tener todos los ciudadanos a la Policía Nacional. Lógico, para deducir esta sección debemos nosotros constitucionalizarnos más que todo en lo referente al delito imputado. El delito imputado por el Ministerio Público es del delito de rebelión, que nosotros venimos a cuestionar. Por cuanto de su redacción y su lectura, el delito de rebelión se encuentra tipificado en el artículo 346 del Código Penal, que la letra dice: rebelión, el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 y mayor de 20 años, ¿no? Siendo esto así, un requisito sine qua non para la comisión de este delito se da no por el verbo, digamos por la conducta atribuida de alzarse en armas. Esa sería la característica más peculiar, la condición sine qua non para poder perpetrar este delito. Sin embargo, nosotros creemos tanto, ¿no?, en la teoría de denuncia que hace el Ministerio Público a la hora de denunciar el hecho en la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el expresidente. Creemos nosotros que aquí ha habido, doctor, un exceso de celo o un exceso, digamos, de conceptualizaciones o para poder imputar de alguna manera este delito al expresidente Pedro José García Terrones. No, sin embargo, nosotros creemos que esta denuncia penal tiene que ser contrarrestada, tiene que ser paralizada. En este caso, no puede seguir surtiendo sus efectos en el tiempo y en el espacio. Por ello se deduce una excepción, la llamada excepción de improcedencia de acción, prevista en el artículo 6, inciso primero 1b del Código Procesal Penal, la llamada improcedencia de acción. Nosotros creemos que, faltándole precisamente esta excepción, es la que, doctor, basa su conceptualización en dos aspectos fundamentales. O se deduce cuando el hecho no constituye delito, y el otro factor es cuando el hecho no es justiciable penalmente. Nosotros creemos pues, que para el presente caso no se habría cometido porque el hecho no constituye delito. ¿Por cuánto? De la lectura del mismo artículo 346 se colige claramente el que se alza en armas. Sin embargo, doctor, ya es de conocimiento público a través de diferentes manifestaciones periodísticas y también por la lectura de las resoluciones que ha estado expidiendo esta magna Corte Suprema, ¿no?, de que se le atribuye a don Pedro la comisión de este delito. Sin embargo, nosotros creemos que hay aquí un gravísimo error al conceptualizar este delito, por cuanto, vuelvo a repetir, ¿no?, el verbo rector que se alzar en armas no está contemplado
Por lo tanto, esta conducta atribuida a José Pedro Castillo Terrones no se encuadraría exactamente, doctor, en el tenor literal establecido en el artículo 346 del Código Penal. No hay un encuadramiento exacto, no hay esa subsunción procesal válida como para poder nosotros establecer que efectivamente haya cometido Pedro José, ayúdame, el delito de rebelión. Por cuanto, vuelvo a repetir, no, de la subsunción no se apareja esta cualidad. Ahora, señor presidente, señor juez supremo, faltándole entonces esta cualidad del alzamiento en armas, ¿cómo podemos nosotros seguir con la percibilidad de un delito en esta instancia suprema? No. Estaríamos nosotros faltando al principio de legalidad. Estaríamos faltando nosotros con ese principio rector contemplado en la misma constitución política del Estado, que nos dice no hay sanción sin ley, no hay ley sin acción. Vale decir, si no se comete la llamada cualidad de que se alce en armas, más se le puede atribuir al presidente Castillo Terrones haber cometido el delito de rebelión. Seguramente, doctor, señor juez supremo, él ha sido sancionado, lógico, políticamente a través de la institución. Quizás una medida correcta, ¿no?, de haberse despojado de su investidura presidencial, sea la sanción política moral aplicable al caso, pero de ninguna manera ha debido de aperturársele instrucción penal o proceso penal por un delito que no ha llegado a cometerse. Ahora, si nos dicen a nosotros que todavía es, digamos, incipiente la investigación, ahora se nos dicen a nosotros que todavía está en investigación porque no se sabe qué delito, esa es otra cosa, doctor, que nosotros no venimos acá a cuestionar. Nosotros estamos cuestionando simplemente lo que del tenor de la denuncia fiscal aparece. Y eso es lo que nosotros venimos a cuestionar. No nos metemos en cuestiones probatorias, no. No nos metemos en cuestiones de dolo, no. No nos metemos en cuestiones de imputación necesaria, no. Nos estamos solamente circunscribiendo a que el señor expresidente de la República no cometió el delito precisamente por haberle faltado a su conducta el elemento vital, crucial de alzamiento en armas. Cualquier otra interpretación que se le quiera dar por las políticas modernas de derecho auditado, pues mala suerte, pues, para eso han debido mandar un proyecto de ley al Congreso para que tipifiquen de otra manera, ¿no? Le agreguen un inciso más a este artículo, ¿no? Pero así como está redactado, el profesor José Pedro Castillo Terrones no ha cometido el delito de rebelión, lo vuelvo a repetir. Por lo tanto, una vez amparada esta excepción, deberá, doctor, en buena cuenta archivarse los de la materia, no prosiguiendo los otros procesos, doctor, pero lo que nosotros estamos buscando es obtener la libertad del presidente, porque es su derecho constitucional a que él ejerza su derecho a la defensa, pero en libertad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra. Doctora Guamán, gracias por su asistencia, queda libre de continuar en la audiencia si usted gusta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez supremo. Voy a continuar. Gracias. Muy bien, gracias. Muy amable, gracias, señor juez supremo. En efecto, luego de haber escuchado al abogado de la defensa del imputado Pedro Castillo Terrones, ha deducido la excepción de improcedencia de acción, este ministerio solicita que se declare infundada en razón a los siguientes fundamentos. La defensa técnica ha manifestado ahora y también lo ha precisado en su escrito, deduciendo la excepción de que la denuncia, esto es, en la formalización y continuación de la investigación preparatoria, ha habido un exceso, dice, de celo o conceptualización para poder imputar a su patrocinado el delito de rebelión, porque no se da, dice, el requisito indispensable que es el alzarse en armas. Los hechos imputados, dice, son atípicos por cuanto considera que, de la lectura,
de un comunicado el día 7 de diciembre del 2022 no se encuentra tipificado como un elemento objetivo del delito de rebelión. En todo caso, sostiene que se tratarían de transgresiones de naturaleza política, pero que ya fue objeto de sanción por parte del Congreso de la República. Al respecto, tenemos que recordar la casación 1974-2018 de la Libertad del 7 de octubre del 2020, que ha establecido, en cuanto a la excepción de improcedencia de acción, que el imputado puede incoar frente a la incoación del proceso, deducir la defensa de improcedencia de acción conforme establece el artículo 6 del Código Procesal Penal. Y esta excepción dice que procederá cuando el hecho no constituya delito o no es justiciable penalmente. Incide, por tanto, en esta casación en la carencia del objeto jurídico penal de la imputación, en que el hecho que integra la disposición fiscal o la acusación fiscal no constituye un injusto penal o, de otro lado, no cumple una condición objetiva de punibilidad o se está frente a una causa personal de exclusión de pena. Esto es una excusa absolutoria. En la misma forma, el fundamento sexto, 6.4 de la casación 1088-2021, Amazonas, ha reiterado que esta excepción solo procederá por tipicidad, siempre que no haya tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva e incluso porque no es antijurídico. Ahora bien, se imputa, ¿qué es lo que se imputa a José Pedro Castillo Terrones? Como se ha precisado, efectivamente el día 7 de diciembre del 2022, en horas de la mañana, se habría reunido en el Palacio de Gobierno con sus coinvestigados, entre otras personas en proceso de identificación, y quienes acordaron disolver el Congreso de la República sin que se configuren los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado, que prescribe una de las facultades del presidente de la República es disolver el Congreso siempre que haya censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Además, estableció un gobierno de emergencia excepcional, así como de intervenir el Sistema Nacional de Justicia, entre otras medidas que se habrían materializado a través del mensaje a la nación dado en la misma fecha y posteriormente dando una orden al comandante general, esto es, de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alvarado, para que cierre el Congreso de la República, no permite el ingreso a ninguna persona y saque a todas las personas que se encontraban en ese recinto. Además, le ordenó intervenir a la fiscal de la Nación, conforme señor comandante general de la PNP ha declarado ya en el proceso. Señor juez, el hecho tal como ha descrito el Ministerio Público y que se atribuye al ciudadano José Pedro Castillo Terrones como delito de rebelión, sí constituye delito y se ha relatado en la misma disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 13 de diciembre del 2022 respecto a la tipicidad, pues a criterio del Ministerio Público se produjo, conforme a los hechos narrados, el alzamiento en armas, exigido por el tipo penal, con el solo hecho de establecer un gobierno de excepción y en su condición de jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dispuso el cierre del Congreso de la República, además de las otras medidas al que hizo incluso referencia el propio abogado defensor de Castillo Terrones. Además, que efectuó un llamamiento a las instituciones de la sociedad civil, incluidos los ronderos, a respaldar estas decisiones y se encargó de elaborar el decreto supremo a su coinvestigada Chávez Chino, como así hizo saber a la reportera Cintia Isabel Marpartida Guarniz del Canal del Estado, que cubrió el mensaje
el indicado 7 de diciembre del 2022. Resulta necesario hacer mención lo precisado por el investigado Castillo Terrones en su escrito de excepción, refiriéndose a la jurisprudencia de la Corte Suprema con motivo del auto 248-2022 que resuelve la apelación de detención preliminar. Refiere que las conceptualizaciones realizadas, y también lo ha manifestado en esta audiencia su abogado defensor, no pueden ser vinculantes, dice, y en todo caso debía hacerlo para efectos solamente de pronunciarse respecto de la apelación de una medida de restricción personal como es la detención preliminar y o la prisión preventiva, aunque también cuestiona cómo la Corte Suprema ha subsumido la conducta del expresidente de manera errada, dice, al resolver las mismas porque faltaba el requisito indispensable del delito de rebelión como es el de alzarse en armas. Y no pudo cometer, continúa, ese delito con la sola lectura de un comunicado, porque no constituye, dice, un elemento del tipo penal de rebelión. En ese punto es preciso recordar que la Sala Penal se pronunció en el recurso de apelación 256-2022 sobre la medida de prisión preventiva del investigado Castillo Terrones, en cuyo fundamento séptimo dice, no se está ante un hecho atípico. Y añade, la noción de rebelión, según se acotó, no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas, basta que estén integrados en el alzamiento mismo y por esa labor tengan encomendadas labores de cualquier naturaleza, que nada tengan que ver con el uso de armas. Finalmente sostienen el mismo fundamento y analizando las posiciones de la defensa que tampoco no se está ante un delito imposible, pues la peligrosidad de la acción cometida por el imputado de emitir un pronunciamiento público, relacionarse con personas de su entorno y dar órdenes a la Policía Nacional del Perú para concretar lo buscado, sería factible si se realizaba en otras circunstancias de tiempo, lugar o modo, o de medios. La Sala Penal, en dicha apelación contra el auto que declara fundada la prisión preventiva, ha tenido en cuenta lo indicado en el acuerdo plenario 1/2019, el mismo que en el fundamento 27 establece que debe reconocerse como doctrina legal que debe tener en cuenta para emitirse una medida de coerción personal tan gravosa como es la prisión preventiva, el juicio de imputación, siempre de un determinado delito. Por consiguiente, de que precisamente el hecho sea delictivo, esto no puede carecer de tipicidad penal y que además no se acredita la concurrencia de alguna causa de exención o extinción de responsabilidad penal. Bien, de otro lado, es necesario precisar que estos mismos argumentos que ha sostenido ahora no solamente el imputado Castillo Terrones, sino también su abogado defensor en esta audiencia, ha expresado como agravios al interponer el recurso de apelación contra el auto que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva en su oportunidad. Al haber señalado en ese recurso de apelación que no se le impuso mandato, que se le impuso el mandato de prisión preventiva, pese a que los hechos no reúnen las características del delito de rebelión, conspiración y otros, por lo que se incurrió en vulneración del principio de legalidad. En la misma forma, al acudir ante este juzgado supremo en vía de tutela de derechos por supuesta afectación del principio de imputación necesaria, utilizando los mismos argumentos, ha precisado expresamente que se utilizan verbos extraños al tipo penal, utilizar el poder u ordenar el alzamiento en armas. No señalas las proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos del tipo penal.
Al respecto, la Sala Penal se pronunció ya en el recurso de apelación 256-2022, en cuyo fundamento séptimo, en cuanto al delito de rebelión, ha señalado que no se está ante un hecho atípico. Además, en la misma resolución, en el fundamento 15, ha sostenido el alzamiento en armas. No importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas, basta que estén integrados en el alzamiento mismo y por esta labor les sean encomendadas labores de cualquier naturaleza, es decir, financiamiento, organización, coordinación, relaciones exteriores, inteligencia, etcétera, que nada tengan que ver con el uso de armas. En el mismo criterio de este despacho supremo ha sido compartido también por la Corte Suprema de la República en el caso que nos ocupa y ha establecido en su fundamento segundo en el recurso de apelación 248-2022, citando a Carlos Creus, que el que se alza debe disponer de armas para afectarlas al levantamiento con idoneidad, para superar a las fuerzas leales a la Constitución. El alzamiento en armas no puede asumir formas externamente tranquilas cuando es ejecutado por medio de la conocida técnica de la rebelión militar, cuando las armas no se han llegado a utilizar, por ejemplo, por no haber tenido oportunidad de hacerlo. En otras palabras, el alzamiento debe apoyarse en la disposición de armas por los alzados o por parte de ellos. Asimismo, citando a Sebastián Soler, ha señalado, su conceptualización debe luego de tener en cuenta las nuevas formas que revisten los progresos de la técnica totalitaria, como serían los autogolpes dirigidos por el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Consecuentemente, no advirtiéndose las concurrencias de causales establecidas para deducir la excepción que nos ocupa en esta audiencia y por las consideraciones expuestas, se solicita nuevamente se declare infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por el recurrente Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Gracias. La Procuraduría tiene uso de la palabra. Con su venia, señor Magistrado Supremo. Señor Magistrado Supremo, esta Procuraduría General del Estado solicita que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción postulada por la defensa técnica del procesado José Pedro Castillo Terrones, por los fundamentos que pasamos a exponer. Señor Magistrado, debemos partir de lo siguiente. La excepción de improcedencia de acción se presenta bajo dos alcances conforme lo establecido en el artículo 6.1b del Código Procesal Penal. Esto es, que el hecho denunciado no constituye delito, que comprende el análisis de la tipicidad y la antijuricidad. Y segundo, el hecho denunciado no es justiciable penalmente porque comprende el análisis de la punibilidad o la presencia de una excusa absolutoria. En ese entendido, señor magistrado, la excepción de improcedencia de acción tiene como finalidad cuestionar la subsunción normativa del hecho al momento de formalizar la investigación preparatoria o al emitir el requerimiento de acusación, por adolecer el hecho de relevancia penal o por falta de merecimiento de pena. En ese entendido, señor magistrado, el fundamento central de la defensa técnica que ha sido señalado en su escrito especifica que a la luz de la doctrina y a la jurisprudencia más autorizada es de la creencia que el procesado José Pedro Castillo Terrones no cometió el delito de rebelión, ni menos el delito de conspiración para rebelión, por faltar el elemento más importante correspondiente al alzamiento en armas, elemento del tipo penal que su patrocinado no habría cometido. En ese sentido, señor magistrado, tenemos que remitirnos a lo establecido en la casación 617-2021 nacional, que establece que debe entenderse que los fines de la excepción de improcedencia de acción no es el acreditar si el procesado habría o no habría cometido el delito o alguno de sus elementos típicos, ello en el entendido de que no nos encontramos ante la oposición material de la imputación. Es así
Esto es, si cometió o no el alzamiento en armas, con la negación de todo o parte de los hechos afirmados por la fiscal en la disposición de formalización de investigación preparatoria, o con la introducción de hechos nuevos, sean imperativos, extintivos y excluyentes. No es posible en ese sentido, señor magistrado, por su propia naturaleza, plantear a raíz de ello actividad probatoria o cuestionar el relato fáctico de la Fiscalía. Solamente cabe cuestionar la relevancia penal o punitiva del mismo. En ese sentido, señor magistrado, la defensa técnica cuestiona en concreto un hecho fáctico, el alzamiento de armas, esto es, si se habría cometido o no, lo cual no puede ser materia de análisis en procedencia de acción. Y señor magistrado, esto ha sido señalado tanto en su escrito como de manera oral en esta audiencia. Asimismo, del relato en su escrito no especifica cuál es el hecho concreto que ha planteado el Ministerio Público y que ha sido subsumido en alzamiento en armas y a su vez este resulte ser atípico a efectos de realizar el análisis correspondiente y ser sometido a un contradictorio en esta audiencia. Por otro lado, señor magistrado, la defensa técnica no hace referencia a qué doctrina o jurisprudencia autorizada debemos remitirnos para establecer que la conducta de su patrocinado no se subsumiría en el delito de rebelión y conspiración para rebelión, exigencia que sí se cumple con el pronunciamiento de la Sala Suprema Penal Permanente, en la cual se invoca como fuente de derecho doctrina argentina y española para el desarrollo típico de ambos delitos. Señor magistrado, la Sala Suprema Penal Permanente, a través de la resolución de apelación 248-2022 Suprema, ha desarrollado el delito de rebelión, así como su modalidad típica, esto es, alzamiento en armas, que constituye la sublevación o alzamiento contra el orden constitucional a través de las armas. Sin embargo, y hace la salvedad que si el alzamiento de armas no se llega a producir, pero se realizan actos de inicio de ejecución de alzamiento, se estaría ante una tentativa que en su estructura lógica del delito lo permite. Además, si el alzamiento de armas no se produce, cabe una de las formas de participación intentada, que es la conspiración. Asimismo, el alzamiento de armas se tipifica en el delito de rebelión cuando se persigue la modificación constitucional del gobierno y la deposición del derrocamiento del gobierno legalmente constituido. Y esto es lo que realmente constituye al delito de rebelión. Por otro lado, señor magistrado, y como ya ha sido señalado por la representante del Ministerio Público, el fundamento quinto de la resolución de apelación número 256-2022 de Suprema establece lo siguiente. Cabe, eso decir, subrayar que el alzamiento en armas no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas. Basta que estén integrados en el alzamiento mismo y por esta labor se les sean encomendadas labores de cualquier naturaleza, entre ellas financiamiento, organización, coordinación, relaciones exteriores, inteligencia, etcétera, que nada tengan que ver con el uso de armas. En ese entendido, señor magistrado supremo, en el presente caso, el pronunciamiento del 7 de diciembre del año 2022 en el canal de televisión del Estado por parte del hoy procesado José Pedro Castillo Terrones, en el que comunica la imposición de un gobierno de excepción, la disolución temporal del Congreso, la instauración de un gobierno excepcional, entre otras medidas, él en su condición de presidente de la República, quien tenía el control del Poder Ejecutivo, además de su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, tenía la facultad de ordenar a las fuerzas del orden utilizar el poder coactivo con el armamento correspondiente para sostener de esa manera un comportamiento inconstitucional. Razón por la cual el mensaje dado por el procesado José Pedro Castillo Terrones, acompañado de las medidas para la imposición de un gobierno de excepción, no constituye un mero acto de habla, sino la expresión concreta de la voluntad de romper el orden constitucional y de la configuración de los poderes políticos. En ese entendido, señor magistrado, luego del desarrollo típico del delito de rebelión, esto también ha sido subsumido normativamente en la disposición de formalización de investigación preparatoria, como se establece en el punto 5.1.1.1 de la citada disposición, que establece, en el caso que con tal mensaje a la nación habría tenido lugar el alzamiento en armas del investigado José Pedro Castillo Terrones, quien valiéndose de su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, habría pretendido emplear estas instituciones
para alcanzar su objetivo criminal. En ese sentido, señor magistrado, también tenemos que traer a colación el delito de conspiración para la rebelión. Respecto al delito de conspiración para la rebelión, debe tenerse en cuenta también las consideraciones de la Sala Suprema Penal Permanente a través de la resolución de apelación 248-2022 Suprema, quien precisa que este tipo penal como una forma de coautoría anticipada, en cuya virtud entre dos o más personas conciertan para la ejecución de un delito. Doctor, solo entendí que la defensa solo cuestionaba el delito de rebelión, no habló de conspiración. Sí, señor magistrado. Le doy 2 minutos para que... Sí, señor magistrado. Dentro de su escrito presentado, también hace mencionamiento del delito de conspiración para la rebelión, por lo cual nosotros consideramos pertinente hacer un análisis sobre el mismo. Sobre ello, señor magistrado, y para no ahondar más respecto a este delito y continuar con nuestra línea de argumentación, debemos señalar que el delito de conspiración también ha sido calificado en la disposición de formalización de investigación preparatoria de manera alternativa. Y esa también ha sido debidamente subsumido, como se especifica en el punto 5.3.4.4 de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Consideramos en ese sentido, señor magistrado, de que debe preservarse el principio de unidad de alegaciones. Lo señalado en el escrito por parte de la defensa técnica también tiene que ser alegado en esta audiencia. En ese sentido, señor magistrado, es por ese motivo que nosotros también hemos hecho un pronunciamiento respecto al delito alternativo de conspiración para la rebelión. Bajo esos argumentos, señor magistrado, queda claro que la disposición de formalización de investigación preparatoria existe una debida subfunción normativa de los hechos imputados a los tipos penales de rebelión y conspiración para rebelión, así como un desarrollo de la acción típica de alzamiento en armas. Por otro lado, señor magistrado, la defensa técnica cuestiona la resolución de apelación 248-2022 Suprema, a través de la cual se pronuncia sobre la descripción típica del delito de rebelión y conspiración para rebelión. Señala que no tiene carácter de jurisprudencia penal vinculante, al no ser esta conceptualización origen de una decisión de cosa juzgada material o formal. Sin embargo, señor magistrado supremo, debe tenerse en cuenta que la resolución judicial fue emitida por el órgano superior jerárquico en este proceso. Por lo tanto, a efectos de definir la naturaleza de las decisiones del AQEM, debemos remitirnos a los principios generales de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la instancia plural establecido en el artículo 11, que señala: lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada. Su impugnación solamente procede en los casos previstos en la ley. En tal razón, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 1182-2010-PA/TC, señala que parte de la garantía de la cosa juzgada es que el contenido de las resoluciones que hayan pedido tal comisión no puedan ser dejadas sin efecto ni modificados por otros órganos del poder político, de poderes públicos o incluso por los mismos órganos jurisdiccionales. En ese sentido, señor magistrado, y en buena cuenta, lo resuelto por la Sala Penal Permanente sí es de obligatorio cumplimiento para el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que usted preside y que son aplicados al caso en concreto, más aún cuando la propia defensa técnica del procesado José Pedro Castillo Terrones no ha presentado recurso impugnatorio que franquea la ley a efectos de cuestionar o contradecir los lineamientos dados por la Sala Suprema Penal Permanente respecto a la descripción típica del delito de rebelión y conspiración para la rebelión. Señor magistrado, solamente un minuto para terminar de nuestro... más tiempo para la réplica. Sí, concluya. Señor magistrado. Señor magistrado, por último, debemos establecer que se debe tener en consideración la línea de defensa seguida por el procesado José Pedro Castillo Terrones, quien con fecha 2 de mayo del presente año solicitó ante su despacho por la vía de tutela de derechos a efectos de que se dicten medidas de corrección por ausencia de imputación concreta respecto al delito de rebelión, solicitando se establezca, y cito, la modalidad típica, esto es, que se describa o enuncie de manera precisa la concreta modalidad típica que conforman los hechos que sustentan la denuncia en contra de su defendido. Sin embargo, señor magistrado, mediante otro escrito de fecha 3 de mayo del presente año, que nos trae a esta audiencia, deduce excepción de improcedencia de acción, cuestionando la subsunción típica realizada por el Ministerio Público, aduciendo que la conducta de su patrocinado no constituiría el delito porque no cometió alzamiento de armas.
Bajo este razonamiento, resulta ser incongruente, señor magistrado, que en el plazo de 24 horas alega que no existe subsunción normativa del hecho investigado para luego sostenerse de que sí existe subsunción normativa realizada por el Ministerio Público, pero que esta resulta ser atípica, por lo cual cuestionamos la conducta procesal de la defensa técnica y solicitamos sea tomada en consideración por su despacho. Por lo antes expuesto, señor magistrado, esta Procuraduría General del Estado se reafirma en su pretensión solicitando se declare infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica del procesado José Pedro Castillo Terrones y en consecuencia sea consentida y ejecutoriada su decisión, se proceda al archivo definitivo del presente incidente. Hemos concluido. Gracias, abogado. Doctor Peña tiene 7 minutos para su réplica. Gracias, señor juez supremo. Después de haber escuchado las alegaciones que hace el Ministerio Público y la Procuraduría, quedamos más que convencidos que efectivamente pues, no se ha respetado el principio de legalidad material en este caso, señor juez supremo, por cuanto no es posible que conductas nítidamente señaladas en el Código Penal ya no se respeten, doctor, bajo el argumento de formas modernas de comisión del delito. Quiere decir ahora que con el levantamiento pues, de un lapicero ya estoy cometiendo rebelión. Más tarde quiere decir que solamente porque tengo la calidad de jefe supremo de ser presidente de la República, ya estoy cometiendo delito de rebelión. No, doctor. Aquí comete el delito quien comete la figura delictiva descrita en la norma penal. Y de hecho, no nos olvidemos, ¿qué está pasando aquí en nuestra patria? Estamos superando ya teorías encuadradas del derecho penal, estamos superando estas teorías ya. ¿Con qué otras teorías que no han llegado? Que en las universidades no se están estudiando. ¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿Cómo nos va a decir el señor procurador, por ejemplo, que sí se ha cometido delito por cuanto él tenía la calidad de jefe supremo y por lo tanto cometió el delito de rebelión? La señorita fiscal suprema, ¿cómo nos va a decir también esas cosas, doctor? Quiere decir que el principio de legalidad, el alzamiento de armas nunca se salió y si ha sucedido no me interesa, pues no me interesa, así hayas cometido o no hayas cometido alzamiento de armas, pues para mí sí has cometido porque me da la gana, pues porque me da la... Disculpe un poco la vulgaridad, señor juez supremo, pero a esos niveles estamos llegando. ¿Cómo yo me voy a optimizar? ¿Cómo le vamos a enseñar a las nuevas generaciones del derecho penal que ya nos están respetando la tipicidad de las conductas señaladas en el Código Penal? Se están ya imputando con delitos a cualquier persona a toda costa, por analogía. Estamos construyendo figuras delictivas. ¿Por qué? Porque así nos parece de gana. ¿A dónde estamos yendo, doctor, con esto? Ya el derecho penal se está trastocando totalmente. Se está haciendo ya, la Procuraduría piensa lo que le quería la gana. El Ministerio Público saca sus teorías. En todo caso, doctor, ¿en qué vamos nosotros a recaer? Ya el conocimiento jurídico, doctor, la doctrina no vale ya. Ahora la jurisprudencia es la que suple todo. No es así, doctor. Todas son fuentes del derecho. El derecho penal está yendo, claro, a un futuro diferente, sí, pero no quiere decir que nosotros nos vamos a salir de las reglas básicas y materiales de lo que es, por ejemplo, el principio de subsunción material, la tipicidad material, doctor. En todo caso, vuelvo a recalcar, la conducta atribuida al expresidente señor Castillo, profesor Castillo, no, de faltarle a su conducta, justamente la acción típica de alzarse en armas, hace ya, doctor, atípica su conducta, la hace atípica su conducta. No, por ningún lado, y si me dicen que eso no es materia de probanza, no, pues no va a ser materia de probanza porque es lógico, es un hecho tan real, tan objetivo, ¿no? Como que uno es hombre, pero voy a probar ser hombre y acá estoy. ¡Qué chisto!, ¿no? Es así, doctor. No son cuestiones de derecho probatorio, no. Son hechos tangibles, objetivos, son hechos objetivos materializados que no se han dado en el mundo, por lo tanto, lo que no se produce en el mundo no se puede castigar, doctor, en ese sentido. Por lo tanto, doctor, nosotros creemos, doctor, que en honor al respeto del principio de legalidad se declare dictar por fundada la presente sección y se archive lo de la materia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctora Mesa, tiene 7 minutos también. Ya. Muchas gracias, señor juez supremo. Creo que la defensa del señor Terrones Castillo
o Castillo Terrones, perdón, confunde la naturaleza de la excepción de improcedencia de acción, que no tiene que ver con acreditar el hecho si ocurrió o no ocurrió, sino que se den o no los elementos constitutivos o configurativos del tipo objetivo y subjetivo del tipo penal que se le atribuye. Hace mención a que nos debemos de hacer, dice la defensa, para respetar el principio de legalidad, tenemos que hacer una interpretación literal del tipo penal. Y eso no es de recibo, porque también puede realizarse una interpretación teleológica que permite, conforme a esta interpretación, que se llegue a la conclusión de que en efecto los hechos descritos por el Ministerio Público se subsumen en el tipo penal como así ha ocurrido, y eso se puede verificar en la lectura de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. En tal sentido, nuevamente reitero, señor juez supremo, que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de Castillo Terrones, porque, como se ha precisado, los hechos que se atribuyen a la indicada persona sí se adecúan al tipo penal, y así también lo ha reconocido la Corte Suprema de la República en las resoluciones de apelación, no solo de la apelación 248-2022, sino también en la apelación 256-2022, que también ha reconocido el abogado de la defensa de Castillo Terrones. Muchas gracias, señor juez supremo. Doctor Checklin, se ha congelado, creo, su pantalla. Gracias, muy amable. No, sí la he escuchado perfecto, doctora. Gracias. Procuraduría tiene 5 minutos o 7 minutos para su réplica. Sí, señor magistrado, con su venia. Señor magistrado, respecto a la dúplica realizada por la defensa técnica, tenemos que señalar lo siguiente. La defensa técnica, tanto en su escrito como en su alegación en la presente audiencia, no nos trae a colación cuál es el hecho en concreto que resultaría ser atípico y que no configuraría el delito de rebelión. También, señor magistrado, señala de que la construcción típica que habría realizado la Corte Suprema a través de 2 resoluciones de apelación no sería, bajo la doctrina, la jurisprudencia actualizada, correcta para la inscripción o la interpretación de alzamiento en armas. Sin embargo, señor magistrado, si nos volvemos a remitir al escrito presentado por la defensa técnica, tampoco nos da luces respecto a qué doctrina y jurisprudencia autorizada debemos remitirnos para hacer la construcción típica del delito de rebelión y hacer subsumirla bajo los hechos que son materia de imputación en el presente proceso. Caso contrario, señor magistrado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sí ha hecho una construcción típica apoyado de fuentes del derecho, como es la doctrina española y argentina. En el mismo sentido, señor magistrado, también esto ha sido tomado en consideración por parte de la representante del Ministerio Público en la disposición de formalización de investigación preparatoria, tanto para la construcción del delito de rebelión, así como la subsunción normativa del hecho en materia de imputación. En ese sentido, señor magistrado, no basta solamente decir de que no se ha cometido el delito o que no se subsume, si es que primeramente no se ha hecho un análisis del hecho en concreto y las razones por las cuales no resultaría ser típico el hecho en materia de imputación realizado al procesado José Pedro Castillo Terrones. Eso es lo que tenemos que aportar, señor magistrado. Muchas gracias. Señor Castillo. Gracias, señor juez supremo. Buenos días. Buenos días. Le voy a dar 3 minutos para que hable sobre los hechos. Gracias, señor juez. Me ratifico el día de hoy una vez más que no cometí el delito de rebelión ni conspiración. Hoy estoy convencido de que como la Procuraduría y el Ministerio Público no pueden sustentar un supuesto delito.
supuestos, dichos, habría. Señor juez, pido que usted el día de hoy emita una decisión correcta en función a los argumentos que ha hecho mi defensa. Una decisión sin ningún tipo de apasionamientos. Una decisión sin parcialización en mi contra. Y una decisión firme en honor a la justicia, sin ninguna presión mediática de los medios de comunicación, y emita una decisión correcta y no por supuestos, toda vez de que yo no cometí el delito de rebelión ni de conspiración. En mérito a ello, pido una decisión firme para obtener mi libertad, toda vez de que estoy privado injustamente. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien ha deducido una excepción de improcedencia de acción de la Fiscalía y de la Procuraduría y al imputado Castillo Terrones desde el Centro Penal, se va a expedir la resolución y se le va a notificar a sus casillas electrónicas. Siendo las 10:55, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego.